Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, espero que bien. Eh, quería que escucharan, básicamente, más que vieran, algunas opiniones del sistema, ¿eh? Ojo, opiniones del sistema que, bueno, se está hablando de que las cuentas no cuadran muy bien, de que hay números que no cierran y todo esto dentro del sistema. Eso es lo interesante. O sea, más allá de que me lo quieran disfrazar de esto o aquello, lo interesante es que el tema se está planteando. ¿Cuál es el tema? Bueno, el tema es un poco los números, ¿eh? Los números de los muertos, ¿eh? Y esto incluso se plantea desde el modo oficial. Y eso es importante. Que se quieren, digamos, salvaguardar, abrir el paraguas antes de que llueva, etcétera, etcétera. No lo sé. El tema es que esto se está escuchando en un medio público de España. Y es interesante que en un medio público de España se hable de esto. Es muy interesante. Más allá de que se le quiera dar en algún momento algún viso de qué delirante aquel país que hizo tal cosa. No importa. El solo hecho de que hablen de que hay números sospechosos, difícil de entender, ¿no? Es, a mí me parece suficiente como para ponerlo enmarcarlo, digamos, poner un cuadrito y dejarlo ahí como un número, ¿eh? El número en donde el sistema intenta seguir, ¿eh? Nada más que eso. Bueno, espero que lo disfruten y bueno, que lo aguanten como siempre, ¿eh? Porque bueno, hay mucha gente que no aguanta más de algunos minutos viendo algo y no es una crítica, es, eh, es para dar entusiasmo, como para que se queden 10, 15, 20, 30 y 60 minutos escuchando y analizando y nada más, que me parece mucho. Bueno, gente, les mando un saludo y espero que hagan sus análisis. Todos, evidentemente, tenemos que hacerlo. Es un ejercicio y nos conviene. Evidentemente, nos conviene hacer ese ejercicio. Nos conviene a todos. Les mando un saludo muy, muy, muy grande. Hasta la próxima. De la tarde, 2:11 en Canarias, desplegamos el mapa del mundo y en este capítulo nos detenemos en primer lugar en Brasil, donde se están superando desde este martes los 1.000 muertos diarios por COVID. Es el tercer país en número de contagios de todo el planeta después de Estados Unidos y Rusia y como no lo pongo a freno, apunta a convertirse en el epicentro de la pandemia. Por si fuera poco, ya han dimitido 2 ministros de Sanidad por sus diferencias con el presidente Bolsonaro, que se mantiene, contrario a establecer medidas de confinamiento. En estos momentos, y de manera interina, al frente de la sanidad está un militar sin conocimientos médicos. Pedro Baños, muy buenas tardes. Hola, buenas Pedro. tardes, Amaya y Julio. Tú nunca hubieras asumido un ministerio de sanidad, ¿no? Que paren el mundo que yo me bajo. No,
Desde luego llama muchísimo la atención, y que no solamente ha sido que haya nombrado a un militar, a un general, como ministro, por lo menos interino de salud, de sanidad, sino que además, a su vez, este general ha nombrado a otros 9 militares como cargos técnicos del ministerio, ¿no? Que ya parece el colmo. Lo que está claro es que Bolsonaro no quiere a nadie que le diga lo contrario de lo que le está preconizando, y por lo tanto pone a un militar que sabe que va a cumplir sus órdenes a rajatabla, porque lo cierto es que el ministro anterior, que ha sido cesado la semana pasada y que no había durado ni un mes en el cargo, pues claro, él estaría contrario pues al uso de la cloroquina, de la hidroxicloroquina, que es lo que está pues recomendando Bolsonaro a la población, que es lo mismo que está haciendo Trump, e incluso hay otras personas también por el mundo que están diciendo que estos productos pues pueden ser positivos, que se emplean habitualmente para la malaria o para la artrosis, que pueden ser positivos incluso en las primeras fases para el coronavirus. Claro, y además no hay que olvidar que tiene unos efectos secundarios terribles y que no está tampoco claro su uso, y sobre todo que lo tiene que prescribir un médico, ¿no? No tomárselo uno a lo loco. Eso es lo que iba a decir, Amaya. Hay muchos informes, podemos encontrar en Internet contradictorios. Lo importante siempre que lo recomiende, lo recete y lo supervise un médico. Ahora mismo lo que dice la mayoría de la comunidad científica es que los exámenes clínicos no han verificado, no han confirmado que efectivamente sea beneficioso para el coronavirus. Como siempre, atender pues a las autoridades sanitarias, a los expertos, que es lo que debemos hacer todos. Pero mira, hay algo muy interesante hablando de Brasil, que efectivamente va camino de convertirse probablemente en el país con mayor número de contagiados. Ahora mismo está detrás de Estados Unidos y de Rusia. Pero claro, yo creo que lo que tendríamos que atender es sobre todo a los datos, más que a los absolutos, a los relativos, porque es muy interesante. Me he dedicado a hacer un estudio exhaustivo de prácticamente todos los países del mundo, y yo mismo he sido el primer sorprendido. Resulta que ahora actualmente en España somos el segundo país del mundo con mayor número de contagiados porcentualmente, es decir, en relación con nuestra población, y también somos el segundo en número de fallecidos. Curiosamente, y a lo mejor os puede sorprender, Amaya y Julio, el país con mayor número de contagiados del mundo porcentualmente es Islandia, que a lo mejor no habíamos oído hablar de Islandia en ningún momento. Desde luego. 300.000, ¿no? Habitantes. Claro, pero estamos hablando de que supera incluso a España, que efectivamente nos quedamos en este caso en el segundo lugar. Y el número de fallecidos, el país con relación también a su población, es Bélgica. Muy curioso, que prácticamente es que casi no nos llega, pero tiene un 60% más de fallecidos que tenemos en España, que llama muchísimo la atención. Y además lo de Islandia... Claro, lo de Islandia no concuerda con el razonamiento que se ha estado haciendo todo el rato, que los países más afectados han sido los de mayor tránsito turístico. No sé si Islandia tiene tanto tirón turístico como Francia, Estados Unidos, España o Italia. Es que hay muchos datos que no concuerdan. Yo cuanto más investigo, y de verdad que me he pasado muchas horas investigando todo esto que os estoy comentando, me ha llamado poderosamente la atención. Islandia, lo mismo que Suecia, lo mismo que Alemania, intentó confiar en la ciudadanía en el sentido de no imponer normas estrictas de confinamiento, de permitir que siguieran abiertos los colegios, de respetar al máximo los derechos y libertades que ellos consideraban que deben existir en un sistema democrático. Pero claro, si hablamos, por ejemplo, de Suecia, es que ya casi porcentualmente también, casi tiene la mitad, o mejor dicho, ya tiene más de la mitad de los fallecidos que tenemos en España. Es decir, si en España estamos ahora mismo por millón de habitantes en 594 fallecidos, resulta que en Suecia van por 370 fallecidos por millón de habitantes. Y casi tiene la mitad de contagiados porcentualmente con respecto a España. Quiere decir que esa, digamos, dejar en manos de los ciudadanos la libertad de autoprotegerse, pues parece ser que tampoco les ha funcionado especialmente bien. Pero si me permitís, fijaros, el caso de Brasil es muy paradigmático. Resulta que Brasil, a pesar de todos estos datos verdaderamente escalofriantes, y ojalá se tomen medidas, si nos atendemos a los datos oficiales, que hay quien dice que pueden ser muy superiores, claro está, como también en otros países, pero si nos atendemos a los datos oficiales en Brasil, resulta que tiene 7 veces menos fallecidos porcentualmente que en España y 5 veces menos de contagiados. Quiere decir que son cifras que todavía están muy lejanas con respecto a lo que hemos padecido en España, que llama desde luego poderosamente la atención. Sí, y además que pues acabo de leer yo una noticia, ¿no?, que hablaban de una especie de alerta regional, un poco con miedo de que los casos se disparen en Brasil, por parte de los países vecinos.
Sí, además, mira, es otra cosa muy curiosa también. Es verdad que se están produciendo ya graves disturbios sociales en países como Chile, como en Perú, que tiene ya superado los 100.000 contagiados, pero en cambio tiene una mortalidad relativamente baja, solamente tiene 88 muertos por millón de habitantes, cuando recordemos que en España estamos en 594, pero se da caso muy curioso que me ha llamado también mucho la atención, como países fronterizos resulta que la disparidad es más que notable en el número tanto de contagiados como de fallecidos, y desde luego no soy capaz de encontrarle un razonamiento, digamos, coherente. Sí, claro, es que es muy sorprendente. Yo no sé si tiene que ver con la forma de recontar o la forma de localizar a los enfermos. Yo creo que tiene que ver con muchos factores, Amaya. Mira, lo primero, efectivamente, la forma de contar, porque no es lo mismo morir de coronavirus, es decir, exclusivamente de coronavirus, que morir con el coronavirus, que simplemente lo que ha hecho es abundar o, digamos, que fomentar la mortalidad de otras patologías previas. También es verdad que no es lo mismo de que mueran prácticamente muy poco tiempo, que eso se dilate también en el efecto. Que cada país lo ha interpretado de una manera diferente. Pero fíjate, Estados Unidos con respecto a Canadá y México resulta que tiene el doble de casos de contagiados, y estoy hablando porcentualmente, que Canadá. Pero es que tiene 10 veces menos México que Estados Unidos, cuando son frontera. Y podríamos pensar que, aunque nada más fuera la sanidad privada de Estados Unidos, debería ser superior, de mayor calidad que la de México, para que veamos que es que las disparidades son más que notables. Pero pasa lo mismo con Colombia y Venezuela, pero incluso con Estonia y Letonia. Pero es que podríamos hablar que Turquía y Siria, resulta que en Siria prácticamente no se han reportado casos de coronavirus, cuando en Turquía hay bastantes. Pero nos pasa igual con Arabia Saudí e Irak, que son frontera, y resulta que tiene 18 veces más casos Arabia Saudí que Irak. Y estoy hablando siempre de manera porcentual, de forma relativa, no absoluta. Llama poderosísimamente la atención. Y otro dato que me ha llamado mucho la atención, Amaya, que resulta que los países más ricos, países que presumían de tener la mejor sanidad del mundo, resulta que están siendo los más castigados, y además con mucha diferencia. Mira, leí un informe que decía que los países que se suponía que estaban mejor preparados, al menos teóricamente, para soportar una pandemia eran Estados Unidos, Canadá, Francia, Reino Unido, Suecia, Finlandia y Holanda. Y si os fijáis, son los países que están siendo más castigados de todo el planeta. Quiere decir que es que hay algo que no cuadra en absoluto. Y curiosamente, los países más pobres, incluso de América, de Sudamérica y de Centroamérica, o los países de África, que es verdad que están todos los 54 países de África presentan casos de contagiados, pero resulta que presentan poquísimos casos comparados con el resto del mundo, y sobre todo de ese mundo que presumía de ser rico y estar bien preparado por una pandemia de esta naturaleza. No sé, Pedro, yo la única explicación plausible la veo en la manera de recontar y de calificar pues el fallecimiento, ¿no? La causa del fallecimiento. Bueno, y que esto desgraciadamente claro, no ha pero acabado fíjate, todavía. Mira, tenéis razón. Podemos pensar que hay algunos países que son tan pobres, lamentablemente, que a lo mejor ni siquiera están haciendo test o no se preocupan de estas enfermedades porque tienen enfermedades mucho más mortales todavía. Pero es que estamos hablando dentro del propio caso de la propia Europa, donde se supone que todos estamos más o menos contando de la misma forma y que estamos controlados de la misma forma, y resulta que, por ejemplo, en Grecia prácticamente no hay casos, pero es que en Eslovaquia solamente hay 5 fallecidos por millón de habitantes. Estamos hablando de 100 veces menos que España de fallecidos. Es que no cuadra ningún número bajo ningún concepto. De todas formas, Pedro, independientemente de cómo contemos o de que este patrón no encaje, que digo yo que años después seguiremos estudiando qué demonios pasó. Pues yo no tengo ninguna duda, porque mira, no hemos hablado de Bielorrusia, que también es un caso muy curioso. Claro, ahí te quería llevar yo. Digo, a mí lo que me llama poderosamente la atención es de que la lista de países con mandatarios negacionistas crece. Y yo me resisto a pensar que están mal de la cabeza. Digo, esto obedecerá alguna estrategia. Porque el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, es que ha llegado a decir, bueno, que hay que seguir trabajando en la granja, que el tractor curará a todo el mundo, o que el coronavirus se cura con una buena sudada en una sauna. Claro. Mira, y entonces, claro, dices, o se han vuelto locos, o detrás tienen un plan, o yo le estoy otorgando más inteligencia, no lo sé. Efectivamente, mira, Julio, verás, yo creo que él está perfectamente diseñado, o las palabras que emplea están absolutamente planificadas. Verás,
efectivamente, Lukashenko lleva en el poder desde hace 26 años, desde 1994. Sí. Pero curiosamente tiene un altísimo grado de popularidad, entre otras cosas, porque ha conseguido proporcionar un estado del bienestar social muy importante y, sobre todo, pagar muy buenos salarios a los funcionarios, que son más de la mitad de la población activa. Yeah. Entonces, ¿qué sucede? Que el único temor que tiene Lukashenko es de que haya una debilitación económica que haga que surjan movilizaciones sociales, que las tiene muy aplastadas, porque, entre otras cosas, recordemos que allí todavía sigue existiendo la KGB, que desapareció en Rusia, pero no ha desaparecido. Sí, que además mantiene el nombre, ¿no? KGB. Sí, KGB claro, ya que tenía imagen de marca y publicidad, ¿para qué lo vamos a cambiar? Pero, ¿y entonces qué lleva? Claro, por ejemplo, el día 9 de mayo fue el único país del antiguo mundo soviético que realizó el desfile militar conmemorando la victoria sobre la Alemania nazi. Partidos de hockey hielo multitudinarios también. Absolutamente, cosa que ni siquiera Rusia se atrevió a hacer. Y claro, es que hay que pensar que en Bielorrusia murió durante la Segunda Guerra Mundial murió 1/3 de la población, 3 millones de bielorrusos, y por tanto para ellos era un hito muy importante. ¿Y qué sucede? Claro, la clave de todo, ¿cuál es? Que resulta que hasta el 9 de agosto próximo de este año hay elecciones presidenciales. Y Lukashenko lo que pretende es tener un sexto mandato ganando esas elecciones. Y evidentemente lo que no quiere bajo ningún concepto es que la economía se le debilite y que pueda haber esas convulsiones sociales, porque ahora mismo, por lo demás, tiene el país totalmente controlado y ya sabes que para muchas personas le consideran como la última dictadura de Europa. Ya. O sea que bueno, algo así pasa con Chechenia, por ejemplo, ¿no? Donde tampoco las cosas pintan bien. El presidente checheno ha llegado a equiparar a los enfermos con terroristas y ha pedido que se tomen medidas contra ellos. Se están produciendo detenciones, confinamientos forzosos que incluso les sellan las puertas a la gente que está enferma. Claro, la gente prefiere no comunicar que está enfermo y pasarlo en casa. Sí, eso es terrible, porque además lo que está haciendo es que probablemente, aunque lo esté cumpliendo en su propia casa, de alguna forma, antes o después, sobre todo los asintomáticos, o lo estén transmitiendo al resto del país. Desde luego, en cualquier caso, no es la solución estigmatizar a nadie, aislar a nadie, y mucho menos al enfermo, no prestarle ningún tipo de atención. Esto me parece propio de la Edad Media, ¿no? Pues sí, como volvemos a los tiempos de la peste negra, vamos. Totalmente, así es. Pero sí, ayer Reporteros Sin Fronteras denunciaba, ¿no?, que una periodista que había hecho a su vez una denuncia sobre esta situación de los enfermos del COVID en Chechenia, pues había recibido amenazas de muerte por haber publicado un artículo. Claro, de todas maneras, en esa parte del mundo es algo relativamente habitual, lamentablemente, porque allí la libertad de prensa no tiene nada que ver absolutamente con cómo lo podemos entender, por supuesto, en Europa. Como digo, lamentablemente, porque hay muchos periodistas encerrados en cárceles en el mundo por haber intentado precisamente llevar esa libertad de prensa, llevar ese conocimiento a la ciudadanía, algo que parece mentira que todavía suceda en tantas partes del planeta. La verdad que sí. Menudo como se nos está quedando el mapa. No sé si quieres añadir algo más, Pedro. Pues ya digo que es que hay muchos datos que me han llamado poderosísimamente la atención. Porque antes hemos hablado, por ejemplo, de México, que recordad que López Obrador inicialmente también se negaba a reconocer la gravedad de la pandemia, la gravedad del coronavirus, incluso animaba a los mexicanos a salir a los bares, a salir de fiesta. Pero es que, curiosamente, lo que hablamos es que tiene 10 veces menos contagiados que tiene Estados Unidos, proporcionalmente. Pero es que tiene 13 veces menos fallecidos que España, que se dice pronto, 13 veces menos fallecidos que España. Entonces, hay muchos datos que dices, entonces, ¿quién ha acertado o quién ha dejado de acertar? Pero es que si hablamos de países que antes comentamos, Vietnam, por ejemplo, no tiene ningún fallecido. En Myanmar, países muy pobres, resulta que tiene 0,1 fallecidos por millón de habitantes. Nepal tiene 0,07 fallecidos por millón de habitantes. Y dices, ¿cómo es posible que los países que efectivamente estaba confirmado porque no tenían un sistema sanitario robusto, y resulta que son los que mejor están sobreviviendo a la pandemia? Es una cosa que llama... Por cierto, es un dato muy interesante, China. China resulta que solo tiene, claro, como son tantos millones de habitantes, resulta que solo tiene 3 fallecidos por millón de habitantes, toda una China. Lo que pensábamos que iba a ser aquello la hecatombe, porque claro, veíamos todos los días Wuhan o Hubei, pensábamos que aquello era el fin del mundo, y resulta que no es así, ni muchísimo menos. Claro, Pedro, pero vuelve a suscitar eso, suspicacias, ¿no?, los datos que ha ofrecido China también.
Por supuesto. En lo que hablamos, mira, lo que antes tú comentabas, y tienes toda la razón, Amaya, aquí creo que nos falta mucha información, no sabemos cómo se han contado las víctimas, no sabemos tampoco los números de test que se han realizado para saber exactamente el número de contagiados. Claro, si pensamos lo que está haciendo Chechenia, que al que cree que puede estar contagiado le cierre su casa y ni siquiera le cuenta, pues efectivamente no podemos saberlo. Pero incluso vemos que incluso en los países más avanzados tampoco es que haya habido, hemos hablado de Corea del Sur o de Japón, resulta que Corea del Sur tiene 5 fallecidos por millón de habitantes, Japón 6, cuando estamos hablando que España tenemos casi 600 fallecidos por millón de habitantes. Es que las cifras son verdaderamente... Sí, lo de Corea del Sur, sí. Pero a mí me da que tiene que ver con eso. Es decir, yo casi, a falta de que esto se aclare en los próximos años, quién contó bien y quién no, porque al final saldrá por alguna parte, saldrá en las Pero bien dices, en los próximos años, Julio. Lo terrible es que no lo sepamos ya, ¿no? Pero claro, no, hombre, lo suyo sería saberlo ya, ¿no? Pero yo casi prefiero, por muy demoledor que parezca, que me den toda la información como sale a darla Fernando Simón todas las tardes y tener los datos más aproximados, porque... Pues sí, yo creo que efectivamente, yo creo que alguno está haciéndose trampas al solitario él mismo y falseando los datos de su propio país. Desde luego hay muchos datos que como hablamos, no cuadran en absoluto. Y por cierto, yo creo que todavía nos queda mucho, y ojalá estuviera equivocado, para salir de forma total de todo el mundo de esta pandemia. Hay que pensar que, por ejemplo, ahora mismo en Francia, que había vuelto a reabrir las escuelas, y cientos de escuelas están pidiendo volverlas a cerrar porque ha habido un repunte de casos en los niños. Quiere decir que hay que ser muy prudente a la hora de adoptar medidas. Criticar es muy fácil, pero creo que debemos ir a los expertos, reflexionar muy bien y hacer un planeamiento muy a largo plazo, muy estratégico, porque si no podemos volver a recaer, como nos están avisando, después del verano, en otoño, y desde luego ya sería absolutamente terrible, ya no solamente desde el punto de vista sanitario, con todo lo que significa, sino para la economía, que algunos países van a quedar absolutamente hundidos después de esta pandemia. Sí. Pues Pedro Baños, muchísimas gracias por tu análisis. Te deseamos una buena semana y nos escuchamos la semana que viene. Sí. Lo único, si me permitís, antes de despediros, por favor, me gustaría que no olvidáramos a todas las personas que siguen sufriendo otras enfermedades, que hay enfermedades más allá del coronavirus, que las había y que las sigue habiendo. Personas que tienen problemas graves del sistema respiratorio, como la neumonía, otras muchas enfermedades transmisibles y, por supuestísimo, el cáncer. Que no olvidemos a las demás personas, más allá del coronavirus, que siguen sufriendo otras enfermedades, en algunos casos muy terribles. Desde luego. Y quienes no lo hacen son los médicos y el personal sanitario. Un abrazo, Pedro. Un abrazo y que tengas muy buena semana, Maya. Igualmente.